Buenos días, buenas tardes, depende del momento en que nos encontremos en este tiempo de abrir la Biblia, leerla, buscar lo más que podamos de comprenderla, de que nos llegue y lo que decimos todos los días. Estamos ahora en el libro de Joel, eh, un libro cortito, pero como lo que leímos ya, que leímos un poco más de la mitad, con un contenido que dijimos es muy actual por los problemas que muestra, por lo cual siempre en el mundo ha habido el mismo tipo de problemas, ¿no? Hablamos ayer que hablaba de incendios, de sequía, pero también mucho de eso tiene que ver con la actitud del hombre, ¿no? Y hay un recorrido en este libro de Joel que muestra a Dios buscando que el hombre se arrepienta, se reconozca, vuelva a Dios, y entonces toda esa situación podría llegar a cambiar. Me quedaron dos cosas que no había buscado las referencias como para poder disfrutarlas un poco más, entender un poco más, o ver también las diferencias de las traducciones. Porque hay, bueno, dos temas que recorren este pequeño libro. Uno es el de las langostas, la aparición de las langostas, que a veces pareciera que está hablando realmente de una invasión, u otras veces que es una figura simbólica para hablar, sí, de otro tipo de invasiones. Pero los de las langostas quería leerlo porque es mucho más famoso el versículo al comienzo nomás de Joel, que tenemos en la traducción Reina Valera, eh, donde dice versículo 3, de esto contaréis a vuestros hijos, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. No tengo la menor idea de la transformación de una langosta y de todas las formas en su desarrollo, pero es evidente que Reina Valera, la traducción más antigua, con gran énfasis en lo literal, haya destacado así todas estas formas. En cambio, leímos en la nueva versión internacional directamente hablar de langosta y nada más. Lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas, lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Necesitaríamos un especialista en estas cosas para que nos diga de qué manera hay todas esos nombres que no son conocidos, solamente lo que hemos crecido leyendo la traducción de Casiodoro de Reina y Valera. Pero evidentemente lo importante es la figura, ¿no es cierto? La figura. La primera parte que tenemos en Joel es una figura de devastación. Y es muy fuerte esa palabra, ¿sí? Y una invasión de langostas es una muestra casi perfecta de lo que significa. Podemos, lo primero que pensamos es un lugar, sembrados y todo eso, pero también hay situaciones, una guerra puede ser, o situaciones personales que resultan como una devastación en la vida de una persona. El otro tema que no lo había buscado es en el capítulo, a ver si es era en el 2. No, primero es en el versículo 13, sí. Capítulo 2, 13, donde estaba esa frase tan común, cuando Dios exhorta al arrepentimiento, ¿no? Después de todo ese planteo, capítulo 1 y 2 y parte del 2, y el llamado al arrepentimiento empieza con una actitud propia de la liturgia, de la religiosidad israelita, que era lo de rasgarse las vestiduras en señal de duelo, de dolor. Pero acá no,
Y acá dice, rájense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Esta frase de cambia de parecer y no castiga está en varios lugares, pero para no desperdigarnos tanto no lo buscamos. Pero así yo quería encontrar donde dice que el Señor es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Reina Valera usa la palabra misericordia en lugar de amor. Pero digo, bueno, a ver, referencias para buscar a ver dónde lo podemos encontrar. Y profeta acá muy cercano a Joel, que tenemos la más famosa, creo que la más famosa de las veces, capítulo 4 o 2 de Jonás. Con toda esa historia de Jonás, que es tan cortito que se puede leer en cualquier momento para no olvidar el tremendo mensaje, ¿no? Se disgustó a Jonás que el Señor haya salvado a Nínive y oró al Señor de esta manera. Y dice, no, Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra, por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no desmayes. Acá me parece que es el más importante. Y después no sabemos, la fecha de Jonás no se sabe muy claramente, así que en otro momento Joel repite exactamente la frase, ¿no? Dios lento para la ira y lleno de amor. Dicho en medio de estos pasajes donde el juicio de Dios es muy fuerte, pero acá el profeta sabe que ese es el Dios que tenemos, lento para la ira y grande en misericordia. Había alguna otra, a ver, tengo algún otro pasaje, no era el de Ezequiel, era para otra cosa. Hay uno en Isaías 57:15, que no es exactamente, pero esa es la idea también. Habito con el contrito y humilde de corazón, para reanimar el espíritu de los humildes y el alentar el corazón de los quebrantados. Ahí falta decir que es lento para la ira y lleno de misericordia, pero hermosísimo este pasaje de Isaías 57, que Dios reanima el espíritu de los humildes y alienta el corazón de los quebrantados. Y un poco esta es la atmósfera que tenemos en el libro de Joel. Hay un salmo también, a ver si está acá cerquita, Salmo 86:5 dice, tú Señor eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan, ¿sí? Y el título de hoy viene ahora, terminamos con estas citas y ahí vamos a ver qué nos dice este título. Muy bien, así que este Salmo 86:5 tiene la misma idea, Jonás, Isaías, y hay un último en Jeremías que me pareció muy interesante, a ver si lo tenemos por acá, Jeremías 18:8, ese ya no lo tengo marcado, lo buscamos. O sea, todos los profetas de una manera o de otra van terminando todo lo que el Señor les manda decir, pero diciendo, Señor, compasivo y lento para la ira. 18:8 decía, esta era una palabra de Dios, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Y este es el final del versículo que Dios, una palabra muy humana, ¿no? Que Dios se arrepiente. En realidad Dios sabe todo lo que va a pasar y todo el proceso que cada uno de nosotros
vive y enfrenta delante de él. Pero Dios habla como si fuera un real padre humano. ¿Mm? Bien, si no lo pierdo ahora, vamos a volver a Joel. Entonces, llegamos a la última parte del capítulo 2, donde hay la respuesta del Señor. Es muy hermosa porque después de haber mostrado todo el panorama de la sequía, de lo que había significado la invasión de las langostas, acá empieza a hablar de riego, de abundancia, de la naturaleza en todo su esplendor. Y me llama la atención dos menciones que las hemos seguido en otros libros. Dice, alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la lluvia, la del otoño y la de la primavera, como en tiempos pasados. Las promesas de Dios se cumplen cuando hay un pueblo que le cree, cuando hay un pueblo que por el arrepentimiento llega a Él y le permite que Él sea el Señor. Y como el Señor y el dueño de todo, Dios recompensa. Bueno, el último versículo que leímos es el que dice en el 27, entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro fuera de mí. Todo el tiempo el Señor tiene que estar recordando que no hay otro fuera de él. Y en el siglo XXI ya hablamos muchas veces. Los dioses que no existen de alguna manera, aunque sean humanos metafóricos, ideologías, los inventan. Y el Señor sigue diciendo en su palabra, no hay otro Dios más que yo. Y terminaba de nuevo diciendo la promesa, nunca más será avergonzado mi pueblo, porque eso es lo que Dios quería, porque Dios ama a su pueblo. Versículo 28, y acá título, el día del Señor. Uno pensaría que esto parecería desde el tiempo del juicio final, como cada vez que da la sensación cuando habla del día del Señor. Pero acá está el pasaje más precioso y conocido del libro de Joel. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Qué precioso, precioso este pasaje. ¿Quién lo tomó y quién dijo a la generación de ese tiempo para decir esto se está cumpliendo en el día de hoy? El apóstol Pedro, después de Pentecostés, capítulo 2 del libro de Hechos, cuando es aquel a quien el Espíritu Santo le dijo, habla, explica, decirle a esta gente que eran judíos que venían de todas partes del mundo, peregrinos a Jerusalén para adorar a Dios, y se encontraron con la presencia real, visible del Espíritu Santo. Y ahí entonces Pedro dijo, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán,
tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y acá dice, en Joel dice, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque claro, teníamos acá en Joel la promesa del Espíritu Santo, que por supuesto que el Espíritu Santo le marcó a Pedro, conocedor de la palabra, que eso estaba pasando en ese momento. Pero después, la segunda parte es un pasaje apocalíptico. Yo no sé si lo busqué, creo que está. Bueno, esto que leímos es capítulo 2 de Hechos, donde está el gran mensaje de Pedro, porque después de esto interpretó eso del derramamiento del Espíritu, y ahí todos estos milagros, señales y prodigios que Dios realizó entre ustedes. Y ahí dice, este fue entregado, y empieza a hablar de Jesús, según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y ahí cita otro salmo, de manera que para los conocedores del Antiguo Testamento, acá el apóstol Pedro dice, esto se cumple hoy, esto ya se ha cumplido. Y quería leer un poquitito nomás, cuando en Apocalipsis 6 se dice que el Cordero, ¿sí?, la presencia de Jesús en esta visión apocalíptica es como de un cordero. El cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Aún en el Apocalipsis tenemos el mismo toque poético, ¿no?, aún en medio de esta escena tan difícil. De modo que Joel tuvo la maravillosa inspiración de Dios de anticipar Pentecostés y anticipar lo que después el Apocalipsis nos iba a contar en esa visión extraordinaria del apóstol Juan. Capítulo 3, que es más corto, el juicio, vuelve otra vez el juicio. En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Era la idea de que el valle de Josafat iba a ser, lo llama en otro lado, el valle de la decisión. Había habido una gran batalla en el Antiguo Testamento. Era un lugar como que se consideraba que allí iba a ser el juicio. Allí, acá está, fíjense que esto es juicio a todas las naciones. Antes hablaba del pueblo de Judá y hablaba de Jerusalén. Acá esto se abre a todas las naciones. Reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos. En cuanto a mi propiedad, Dios usa el pronombre posesivo, mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suertes y cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Ahora bien,
Tiro y Sidón y regiones todas de Filistea, ¿qué tienen en contra mío? Está hablando todo el borde occidental junto al mar Mediterráneo. Tiro y Sidón al norte, hoy no tenemos mapa. Tiro y Sidón al norte y luego toda la franja de Gaza hoy, la tierra de los filisteos. Y parece que Dios empieza a hablar a cada uno de esos pueblos que habían sojuzgado o peleado contra Israel. ¿Qué tienen en contra mía? ¿Quieren acaso vengarse de mí? Si es así, yo haré que muy pronto recaiga sobre ustedes su propia venganza, pues se robaron mi oro y mi plata y se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros. A los griegos les vendieron el pueblo de Jerusalén y de Judá para alejarlos de su tierra. Sepan pues que voy a sacarlos de los lugares donde fueron vendidos y haré que recaiga sobre ustedes su propia venganza. Venderé sus hijos y sus hijas al pueblo de Judá. Devolución, restitución, está prometiendo acá el Señor. Y ellos a su vez los venderán a los sabeos, una nación lejana. De los sabeos era la reina de Sabá, aquella que vino admirando al rey Salomón. Pero acá en este caso es otro contexto. Los venderán a los sabeos, una nación lejana. El Señor ha dicho, proclamen esto entre las naciones, prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de guerra. Forjen espadas con los asadones y hagan lanzas contra las hoces. Que diga el cobarde, soy un valiente. Digo, a mí esto me suena claro, es el famoso versículo que en Reina Valera diga el débil, fuerte soy. Pero fíjense que me parece más claro para nosotros que diga el cobarde, soy un valiente. Esa idea del débil también hace pensar en enfermedad o algo así. Acá es más duro. Es posible que las dos palabras tengan un montón de sinónimos probables, pero ahora en la versión más moderna nos quedó, que diga el cobarde, soy un valiente. Eso sí, bien las antípodas uno del otro. Dense prisa, naciones vecinas, reúnense en ese lugar. Y acá hay un ruego. Haz bajar, Señor, a tus valientes para enfrentar a todos ellos. Movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, de nuevo, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan, tan grande su maldad. Ahí no había palabras de prosperidad, de abundancia, ¿no? Ahí había, todo esto era enfrentar al mal, enfrentar al enemigo, enfrentar al que estaba robando sus almas. Y díganme si no podemos leer esto pensando hoy que estamos rodeados de ideologías y de ideólogos que se revelan, totalmente presentan ideologías en las cuales la presencia de Dios está borrada. Y más, las enseñanzas de Dios están borradas. Cuando Dios armó la vida de los hombres desde la creación para el bien y para la obediencia a Él, para que así tuvieran todo lo que Dios ha prometido. Seguridad, tranquilidad, prosperidad. Multitud, acá pareciera, está un poquito separado, multitud tras multitud en el valle de la decisión, así que era el valle del juicio de Dios. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas, rugirá el Señor desde Sión. En el 2.11 yo marqué, en el 2.11 marqué que decía, truena la voz del Señor al frente de su ejército.
truena, rugirá, palabra muy fuerte que se aplica a la potencia del juicio de Dios. Rugirá el Señor desde Sión, tronará desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Y acá vuelve a hablar de todo el pueblo, de Israel, de Jacob. No ya esa división con la cual las ansias de poder de los hombres habían hecho. El pueblo de Dios era Israel. Ahora, estos dos versos, es eso que miramos siempre como figuras del lenguaje, versos paralelos, dicen lo mismo con distintas palabras. El Señor será un refugio para su pueblo. El Señor será una fortaleza para los israelitas. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén y nunca más la invadirán los extranjeros. No me puedo olvidar del año 70 cuando el Imperio Romano destruyó Jerusalén. Pero este era el propósito de Dios. Y Dios ofrece perdón, restauración, vida nueva. Pero cuando el hombre hace lo que quiere, por más, el Señor había dicho, nunca más la invadirán los extranjeros. Y pensemos todas las cosas que ha pasado Israel, que no aceptaron el mensaje de Dios. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los arroyos de Judá. De la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias. Las acacias leí por ahí que eran una planta ideal para los desiertos o las zonas semidesérticas. Pero Egipto quedará desolado y Edom convertido en desierto. Egipto, de donde vino Israel, en África, completamente en el occidente. En el oriente, del otro lado del Mar Muerto, Edom, el primero de los pueblos que estaban establecidos cuando el pueblo de Israel llegó haciendo el camino para la tierra de Canaán. Así que el Señor de una punta a otra está dando su juicio. Egipto quedará desolado y Edom convertido en desierto por la violencia cometida contra el pueblo de Judá. Acá menciona Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Y termina así el libro de Joel. Judá y Jerusalén serán habitadas para siempre por todas las generaciones. Este era el plan de Dios. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? Claro que no la perdonaré, dice el Señor, a esos enemigos. Y la frase final dice, el Señor hará su morada en Sión. La tengo separadito entre signos, El Señor hará su morada en Sión, ¿sí? Como una firma. Ahora, el libro de Ezequiel termina también separadito, la tengo acá todo en mayúscula, y termina así el libro de Ezequiel. Y desde aquel día el nombre de la ciudad será, y ahí viene mayúscula, aquí habita el Señor. Y acá dice, el Señor hará su morada en Sión. Los profetas nos muestran el corazón de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios y también el juicio que iba a ser levantado si el pueblo se arrepentía. Muy bien, vamos a seguir después con otro profeta muy querido que es Miqueas. Será hasta mañana, que el Señor los bendiga.